Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Toane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esa forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la novena región. Hay desde las opiniones más moderadas que dicen que les parece bien que por un bien superior el Estado llegue a un arreglo para evitar una confrontación mayor. Y en el otro punto están los que dicen otra vez el gobierno mostró su cobardía, se bajó los pantalones, no existe Estado de Derecho, ahora con esto cualquier delincuente le va a doblar la mano al gobierno, etcétera, etcétera. Y en ese amplio espectro hay miles de opiniones. Me gustaría conocerlas de ustedes para partir con este tema. Sí, yo mira, prefiero, Ricardo seguramente se va a extender, yo prefiero dejar el comentario porque se une, para no repetirnos, en el caso personal, con el invitado que tenemos en la segunda parte, que es justamente una persona que conoce mucho de la Araucanía y que tiene datos duros y evidencia muy interesante que nos va a contar y que se relaciona mucho con esto. Solamente puedo decirte, comparto absolutamente el concepto tuyo de que aquí no hay que confundirse, independientemente de los respetos que hay por los pueblos originarios y sus costumbres y sus tradiciones, que duda cabe, que uno tiene que ser respetuoso. Aquí estamos frente, y no hay que perderse, a un homicida, delincuente, que mató, encerró y quemó vivo a 2 personas y por eso está pagando, ¿no es cierto?, los pecados y su delito en la cárcel. Entonces, aludir a cuestiones religiosas, ancestrales, tradicionales para liberarlo o darle concesiones, bueno, es que ahí entonces estamos jugando a una cancha dispareja, estamos actuando con asimetrías, con blandura, y otra vez complicando un poquito el escenario, ¿no es cierto?, de la gente que sensatamente piensa que las cosas hay que decirlas por su nombre, y que en esto no hay que perderse. Todo lo demás son cuestiones políticas, en donde está incluso el Partido Comunista hoy día con Carol Cariola involucrado. Entonces son siempre los mismos actores que defienden estas causas que son injustificables, indefendibles para mi gusto. Sí, esto hay que despolitizarlo. Aquí estamos en presencia de un delincuente, y punto, que mató en forma, ni siquiera fue una bala loca, o sea, fue premeditadamente, los encerró en la casa y los quemó. ¿Cuál es la explicación? O sea, es más claro. ¿Cuál es la explicación entonces que le podría dar Ricardo Toane a la actitud del gobierno? Si efectivamente tú tienes tan claro que esto es así, Michel, no sé si lo tiene tan claro Ricardo, ¿cuál es la motivación del gobierno para tomar una medida como esta, que obviamente es una medida que no deja contento a la mayoría de sus seguidores? Habrán algunos de los seguidores del gobierno que dirán, bueno, entiendo la actitud del gobierno ante un mal mayor, tratar de evitar una explosión mayor en la Araucanía, ceder en el tema que se puede ceder. ¿Cuál es la explicación o cuál es la interpretación que le da Ricardo Toane? Mira, se hace complejo en estos tiempos tratar de interpretar acciones de esta naturaleza, pero voy a tratar de dar una vuelta un poco más larga para tratar de entenderlo. Ayer yo mandé, y a ti y al Micho, una reflexión con respecto al plebiscito, que yo pensaba que debería, y lo sigo pensando, que debe suspenderse hasta que efectivamente estén dadas las condiciones de salubridad, porque me parece a mí inmoral arriesgar a gente de alto riesgo que legítimamente quiere ir a votar
por una cuestión de orden político. O sea, poner que el Estado ponga en riesgo a alguien por una concesión política. Bueno, mucha gente me contestó de vuelta, estoy absolutamente de acuerdo, pero si no se hace el plebiscito, va a venir la violencia. Entonces, la reflexión que a mí me quedó después de interactuar con mucha gente es que hoy día estamos de rodillas frente a la violencia. Y cuando el Estado, que nos representa a todos, que la organización que nos hemos dado y que los gobiernos van cambiando para la administración del Estado, para la administración de las instituciones que son permanentes en la República, pero cuando los gobiernos claudican y el Estado, por lo tanto, claudica y estamos a merced de la violencia, estamos en un problema súper complicado. Porque significa que hemos renunciado a la cosa primaria, que es precisamente mantener el orden y la paz. De hecho, los estados surgen precisamente para generar un orden social y para defenderse tanto interna como externamente de las agresiones. Entonces, cuando yo voy claudicando y claudico y digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer un plebiscito y arriesgar a gente para que se muera, porque si no las barras bravas van a destruir de nuevo el metro. O cuando estoy dispuesto a hacer concesiones a alguien que asesinó y quemó vivo a 2 personas y estoy dispuesto a hacer esas concesiones, es porque de alguna manera he claudicado como Estado, en este caso como gobierno, y como gobierno, porque para atrás había una claudicación sistemática, al acto más importante que tienen los gobiernos, que es mantener el orden social y mantener la cohesión social, es decir, evitar la polarización y la división entre los chilenos, mantener el concepto de nación. Y por lo tanto, yo creo que estamos aquí en una cuestión muy, muy compleja, que es no solo el tema de Celestino Córdoba, que yo creo, al igual que Micho, que efectivamente es la justicia la que tiene que operar, y por lo tanto, como un asesino doble de 2 ancianos indefensos, debe cumplir su condena como corresponde, porque es un asesino de 2 personas. Pero claramente hoy día el gobierno está metido en una camisa de 11 varas, porque sistemáticamente durante los últimos 10 o 15 años hemos ido cediendo a la violencia, y hoy día es la violencia la que de alguna manera prima en las decisiones. Es el temor a que efectivamente tengamos brotes de violencia. Entonces, yo creo que el tema aquí es bastante más de fondo y no solo tiene que ver con Celestino, es cómo nos sacamos la violencia de encima en el país y volvemos a que la razón, la prudencia, la generosidad, la casa común sea la casa de todos. Porque lo contrario, lo de Celestino Córdoba, no es más que la punta del iceberg de lo que está en este instante reflejando en Chile. Bueno, estabas hablando del tema de la violencia. Yo concuerdo contigo que de alguna forma estamos arrodillados todos ante la violencia y la mayoría de las decisiones que estamos tomando tienen que ver con la violencia. El mismo plebiscito, recordemos que no estaba en el programa de gobierno y para parar la violencia se llegó a este acuerdo político de un plebiscito que salió debajo la manga porque en realidad no era la petición fundamental de la gran mayoría de la ciudadanía y hoy día pareciera ser un caso de vida o muerte el plebiscito. Yo ayer comenté que creo que con el plebiscito lo que hay que hacer es fijar ciertos estándares médicos de salubridad y decir, si no se cumplen estos estándares, la fecha con el plebiscito, se suspende el plebiscito hasta nueva fecha. Pero no creo que sea bueno que empiecen algunas voces a decir hay que suspender el plebiscito ahora. ¿Por qué? Porque eso va a demostrar, porque como ven que va perdiendo el rechazo, quieren suspenderlo para que no. No, yo personalmente creo que el plebiscito ya hay que hacerlo sí o sí. ¿Cuándo es el tema? Entonces, para determinar el cuándo, fijémonos de común acuerdo ciertos estándares médicos de salud que digan, sí, mira, si hay tal nivel de confianza... Cuando yo tengo al señor Walker, que es el que preside la comisión que está viendo en la Cámara de Diputados el tema del plebiscito, y dice, bajo ninguna circunstancia se debe apresar el plebiscito, eso es una declaración que además de arriesgar es absolutamente irresponsable, sí. Porque el deber primero de la autoridad, me vas a perdonar, el deber primero de la autoridad
es velar por la integridad y la salud física de todos los chilenos. Sí, pero legítimamente van a y deben ir. Yo, por lo tanto, creo que hay que parametrizar, y por lo tanto lo que se requiere aquí es que la gente actúe con conciencia, con responsabilidad y con conocimiento. Y como tú dices, hay que parametrizar. Pero hay que decirle a los políticos, oiga, déjese decir esta tontera, porque en realidad la salud de la persona es más importante. Déjame terminar la idea. Checho, muy cortito. Dale. Es que quería terminar la idea. El ejemplo que me pusiste malo, porque el señor Walker ha demostrado que está en la línea más populista, digamos. Él fue el del... Pero él preside la comisión. Pero eso es lo que te iba a decir. Pero él fue el que promocionó el 10% también, y si él, como creo yo que tiene un poquito de preparación, sabe que el 10% no era lo mejor para la gente, pero era lo más popular, lo que más quería la gente, así que se siente orgulloso y como que ya se entusiasmó. A Walker le va a pasar lo mismo que a Desbordes, que lo aplaudió un poquito a la gente y se va a empezar a creer el cuento, y no te extrañe que de repente aparezca este señor Walker como candidato a presidente. Te lo digo con la experiencia política que tengo yo, porque le empieza a gustar, se empiezan a aparecer ellos y a verse en el espejo y se empiezan a creer el cuento. Claro, es mucho mejor tener una posición clara. Bajo ningún pretexto se cambia el plebiscito, como si el plebiscito no estuviera angustiado, no estuviera sin pega, no estuviera la gente con hambre o la gente sin recursos. El plebiscito es el culpable de todo lo que está pasando en Chile. Bueno, hay una cosa que me parece mucho más grave y que se las quiero comentar a ustedes. El 16 de marzo, el Colegio Médico, encabezado por la señora Ixa Siches, dijo que había que suspender el plebiscito porque habían 183 casos activos de COVID-19. 183 casos de COVID activo. La señora Siches dijo que había que suspender el plebiscito. Hoy hay 15.869 casos activos y la señora Siches dice que están las condiciones para hacer el plebiscito. Yo les pregunto a ustedes como médico, porque yo no soy médico y no opino de cosas que no sé, pero sí opino del sentido común. ¿Cómo le dieron el título a una persona que se da vuelta la chaqueta de esa forma? Con 183 casos activos es peligroso ir a votar y se suspende el plebiscito. Con 15.869 casos están las condiciones para hacer el plebiscito. Titular del Diario de la Segunda de ayer. Sí, yo les dejo planteado esto y lo subrayo. No, es que esto no es menor, Michel. Por favor, no me cambies de tema rápidamente. Comentemos esto. Pero tiene clara explicación, pues, Checho, porque Ricardo mencionó en su cuña el tema del populismo. Aquí no tenemos, y el programa pasado nosotros tratamos de sacar un poco aquí a la pizarra a uno de los posibles candidatos médicos con visión médica, que es Renato Acuña, que postula al cargo de presidente del Colegio Médico, una persona que tiene una visión médica, que está preocupado de la salud del país, que está preocupado de ese tipo de problemas y no la política. Aquí la política tiene tomado el Colegio Médico por decenios y por ende, ¿qué te extraña de este doble discurso? Porque ella lo que hace es justamente ver la encuesta y qué es lo que le conviene a ella políticamente decir. No tiene ningún interés en el tema médico, porque claramente no están dadas las condiciones, Checho, médicas hoy día para tener un plebiscito. Se apuesta que en octubre quizás estarán mejor, pero como están hoy día, por supuesto que no. Entonces, que creo que es malo. La realidad, Checho, no es ignorancia, es una cuestión, es estrategia política. A ver, yo insisto que creo que es mala estrategia a partir de nosotros, los que vamos a votar rechazo, decir que hay que postergar el plebiscito. Yo creo que lo que tenemos que promocionar... Que no es eso. Lo que tenemos que promocionar, Michel, te vuelvo a repetir, tú como médico, que fijemos ciertos parámetros, los cuales, si esos parámetros se cumplen, se hace el plebiscito. Si no se cumple, se posterga.
Yo creo que eso es lo más lógico, porque si no, va a aparecer, como dice este señor independiente que no siquiera pone el nombre en su mail, dice: Checho, desde ayer leo y escucho que tú y varios de tus invitados están asustados por el resultado del plebiscito y no dudan en hacer o decir lo que sea para crear miedo y terror. ¿Ustedes serán los primeros terroristas? O sea... Checho, pero antes de darle la palabra a Ricardo, dime una cosa. Tú, por tu salud, ¿no has tenido miedo, no terror, de salir a la calle y enfermarte? Ricardo no ha tenido miedo. Yo no tengo miedo de enfermar a mi familia, a la gente mayor de mi familia. Y por ende, ¿qué cambia hoy día con respecto a ese miedo? Una discreta mejor condición cuando la gente se apiña en los malls y volvemos a tener miedo. Y ese día el plebiscito, ¿cómo van a controlar eso? Dime una cosa, tú si eres llamado a ser vocal de mesa, estar todo el día en una mesa, mayor de 50 años, que son la gran mayoría, porque los cabros jóvenes ni siquiera se levantan a votar. O sea, que él vaya a pedir que sean vocal de mesa, no van a llegar. Esa gente está hoy día en condiciones de ir y sentarse a una mesa, ser vocal de mesa y recibir entonces un montón de intercambio con gente. Te pongo un solo ejemplo. No, hoy día no. Por ende, hay muchos ejemplos, Ricardo podrá decirte otro, de por qué Michel, pero me estáis convenciendo de algo. El plebiscito en la fecha que está postulada si las condiciones no mejoran. Me estáis convenciendo de algo que yo estoy convencido. Si lo que yo te quiero decir... No es que no se quiera hacer el plebiscito, Michel, sino que no están dadas las condiciones. Michel, ¿sabéis lo que pasa? Comunicacionalmente no te creo. Ah, bueno, pero es que me tenéis que creer, porque no, esa es la no verdad, te creo, no te creo porque tú estás por el rechazo. Entiende el punto que quiero instalar bien, yo. Si te lo entiendo. No me lo estás entendiendo. No me lo estás entendiendo, porque con la explicación que me diste no me entendiste nada de lo que te dije. Sí, te lo entiendo, pero que crean lo que quieran, pues, Checho. No, yo lo que te estoy diciendo es que hay que poner ciertos parámetros de tal modo que todos estemos de acuerdo que si no se cumplen estos parámetros se suspende el plebiscito, porque si no, digas lo que digas tú, que todo el mundo sabe que tú vas a votar rechazo, no, este gallo ya está inventando una chía para no hacer el plebiscito. Si el plebiscito va a haber que hacerlo igual. Nosotros somos respetuosos de las leyes, y una mala ley bajo presión y todo, pero la ley salió que se va a hacer un plebiscito y nosotros tenemos que defender, porque así es la democracia, que se haga el plebiscito, pero que se haga en las mejores condiciones. Por eso pongamos parámetros pero lo que yo no acepto es que no tengo ninguna duda de lo que me dijiste de las Ixasiches, que opera una operadora política del Partido Comunista. Yo del Partido Comunista hace rato que no tengo ninguna esperanza de nada. Para mí son lo peor de lo peor. El peor daño que se le ha hecho a este país es tenerlo jugando el juego de la democracia. Yo no tengo ninguna duda. Si lo que yo no entiendo es cómo la gente, porque nosotros no sabemos comunicar, cómo la gente la sigue poniendo en los primeros lugares de la encuesta. La gente no sabrá que esta misma señora dijo que había que suspender el plebiscito cuando habían 183 casos. ¿Por qué no van y le piden una explicación que diga por qué hoy día ella dice en el titular de la segunda de ayer que hoy día están dadas las condiciones para hacer el plebiscito cuando hay 15.869 casos? O sea, es mejor un escenario... Explíquenme ustedes desde el punto de vista médico, ¿es mejor que hayan 15.000 casos de contagiados para ir a votar que hayan 183 en todo Chile? Esas son las cosas que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque no sabemos comunicar. Y si seguimos con la cuestión de que no se puede hacer el plebiscito, no se puede hacer el plebiscito, la gente en su mente dice, estos son fachos que no quieren el plebiscito, entonces están inventando esto para postergarlo. He dicho. Está bien, ¿puedo...? Sí, dale, Ricardo, por favor. A la vuelta de la pausa, tomas la palabra tú, Ricardo. A la vuelta de la pausa. Ya, okay. Nos está boicoteando el Checho. Sí. Así es.
Ya estamos de vuelta. Quiero recordarles que en la segunda parte vamos a estar con la persona que fue encargada de traer a Chile el informe que vincula a la FARC con el Partido Comunista y con la violencia terrorista en la Araucanía, un tema que está totalmente en boga hoy día, y vamos a estar en la segunda parte conversando con él. Por ahora conversamos con ustedes, queridos auditores, así que los vamos a escuchar. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Sergio, buenos días. ¿Hasta cuándo con los privilegios en esta justicia de porquería de este país? La misma porquería de siempre en los canales amarillistas. Le siguen dándole tribuna a este tontorrón llamado Nano Calderón, y para qué hablar de Celestino Córdoba. ¿Hasta cuándo con la porquería de canales sensacionalistas? Ya basta. Preocúpense del tema migratorio, que está la escoba en este país. Por favor, Checho, haz algo para que tomen conciencia de todas estas porquerías de autoridades que tenemos. Saludos. Checho, buenos días. Jorge de Coquimbo. No entiendo cómo puede ser posible que el gobierno haya llegado a un acuerdo con un asesino que quemó a un matrimonio. No puedo entender esa bajada de pantalones. ¿Cómo es posible también que el gobierno sea ante la ONU por el caso de los inmigrantes? O sea, un inmigrante puede ingresar al país por cualquier lado y nadie dice nada. Y más encima tiene regalías para encontrar trabajo. Aquí nos vamos a llenar de inmigrantes. Hola, Checho, ¿qué tal? Javier Muñoz. Oye, por favor, no digan que no entienden por qué la izquierda quiere dejar libre el ingreso de extranjeros, de inmigrantes. Buscan, igual que Allende, con imprimir billetes por tonelada para desatar la inflación, que haya una pelotera social, caos social, para facilitar un golpe o un autogolpe, que es lo que quería Allende. Por favor, no digas eso, que no entiendo. Chao, gracias. Hola, Checho, ¿cómo estás? Mira, yo estoy triste porque como en Chile ya perdimos la justicia. Estamos mal. Era supuestamente para calmar los ánimos, y ayer quemaron 3 maquinarias más. Bueno, y hoy día se vota la ley de inmigración, así que ojalá que salga todo bien y no estemos tan tristes. Yo lo único que le quiero pedir a Canal 13, que saquen a esa pobre mujer de pantalla. La han tenido toda la mañana llorando, a Raquel Argandoña, que empatizo con su dolor, por cierto. Está viviendo un drama familiar de proporciones, pero yo creo que todo tiene un límite, güey. Llevo todo el programa viéndola en pantalla, Canal 13, llorando, pero a moco tendido. No tengo audio, no sé qué está hablando, pero supuestamente la están entrevistando. Somos culpables, salen ahí las palabras, somos culpables, marido y yo, y qué sé yo. Está bien, es un caso mediático y todo lo que tú quieras, pero exponer ese dolor, una mujer llorando durante 2 horas en pantalla, ya me parece de una falta de pudor, de delicadeza, de finura, de elegancia por parte de los canales que no tienen nombre. Entonces paren la cuestión, te juro por Dios, me tiene angustiado. Pero yo que la quiero tanto a la Raquel, porque yo soy amigo de ella, me tiene angustiado verla llorando 2 horas ahí en pantalla. Ya. Pero Checho, pregúntale al canal, de nuevo, caemos en el mismo tema, po. ¿Qué es lo que vende más según la encuesta, el populismo? ¿Qué vende más? ¿El programa reciente de profundo de Vergara, el señor Vergara a esta hora se improvisa, o el llanto de Raquel Argandoña? ¿Quién tiene más rating? Pues si eso es, porque no hay pensamiento en la persona ni en sus sentimientos, todo lo que tú dices es muy bonito. Aquí lo importante es el people meter. ¿Qué espacio tendrá más rating? Pero dime una cosa, esto es lo mismo que la música clásica. Hoy día cuando la gente escucha brindeamos, le encanta. Es una música que te llega a tu oído porque aprendiste a escucharla. En los canales, en los programas de competencia, y viste un gallo que salió de la nada y fue emocionante ver cómo cantaba esa canción, o hace un concierto de ópera y se llena, van miles y miles de personas porque tú le das la oportunidad a la gente de ir aprendiendo ciertos temas. Si tú a la gente le entregas puro pan y circo, yo te digo lo siguiente: el mejor ejemplo es este programa, Michelle, que ustedes son parte de los creadores de este programa.
Nunca hemos renunciado al contenido, nunca hemos caído en el contenido fácil. ¿Tú crees que yo no podría tener a la Raquel, con lo amigo que soy, aquí comentándome toda la... el rating por las nubes? ¿Qué te deja al final eso? No te deja nada. En cambio, yo te aseguro, y eso te lo pueden garantizar los auditores, que muchos auditores nuestros a lo largo de estos años han aprendido muchísimo con los temas que he tocado. Y no lo digo por soberbia, lo digo porque me escriben. Yo antes no tenía idea de lo que era una constitución, yo antes no tenía idea de lo que era esto, yo antes no tenía... Y hoy día, gracias a tu programa, que en forma amena va informando, nos informamos. Así que yo creo, Micho, es cierto, hasta ahora se improvisa, tuvo 5 puntos de rating, pero... 5 puntos, 5. Contra 17 que tuvo Pituca sin Lucas. Cualquier teleserie. Bueno, eso bueno, te explica un poco pero de la... volvemos a lo mismo. ¿Cómo construimos un país en donde el conocimiento y donde la discusión de las cosas importantes conviva con el pan y con el circo, y que no el pan y el circo se acapare todo? Sí. Lo que pasa, Checho, es que hemos renunciado a construir un país de conocimiento y de exigencias. Cuando el 50% de los cabros que sale del colegio, después de 12 años de estudio, 12 años, y tú les pasáis un texto, y el 50% no es capaz de entender lo que dice el texto, es que definitivamente estamos mal en lo que estamos haciendo. Y estamos preocupados de la gratuidad universitaria, y no estamos preocupados de construir un país de conocimiento que además permita. Yo no estoy diciendo que el pan y el circo sea malo, si yo no soy un tonto grave, pero necesariamente debe convivir con el entendimiento, con otras cosas. Y nos hemos quedado con efectivamente en que hoy día el imperio de la ignorancia, el imperio de la tontera, el imperio de la insensibilidad. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esa forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esa forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos.
Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura.
Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que...
Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito
todo el nerviosismo que se vive en la novena región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la novena región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la novena región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la novena región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos,
su huelga de hambre y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino
Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo, por tratarlo de una forma bonita, con el terrorista Celestino Córdoba, para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno
llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien.
Ya estamos, ya vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, ya vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, ya vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, ya vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos.
Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michelle. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura.
Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien, ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que... Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Meche y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí para escuchar bien a mis contertulios. Muy bien. Ya estamos, vamos a tener interesantes invitados en el día de hoy, pero la primera parte la dejamos siempre para conversar con nuestros panelistas, con Ricardo, con Michel. Ayer el gobierno llegó a un acuerdo por tratarlo de una forma bonita con el terrorista Celestino Córdoba para que depusiera su ayuno, digamos, su huelga de hambre, y de esta forma poder apaciguar un poquito todo el nerviosismo que se vive en la 9ª región. Hay desde las opiniones más moderadas que...
Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos como todos los miércoles con el doctor Michel Mech y el doctor Ricardo Tuane, a quienes saludamos de inmediato. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos. Bien, aquí estamos, atentos. Súbeme un poquito el retorno a mí,